Estamos entonces, o vamos a intentar eh, resolver una integral donde vemos claramente un x al cuadrado, vemos acá una raíz de x más 5, comenzamos porque es una multiplicación, podríamos caer en la tentativa de hacer integración por partes, puede ser que resulte, ¿ya? Pero en realidad esto trabaja también por sustitución. ¿Cuál va a ser la sustitución que vamos a pensar? Vamos a intentar sustituir lo que está adentro de la raíz. Entonces hacemos u igual a x más 5 y calculamos su diferencial en el lado izquierdo de u, en el lado derecho de x. Entonces, si la integral la llamamos y para simplificar la reescritura, ¿esto qué nos va a quedar? La integral de x al cuadrado raíz de u de u. Entonces, lo que pasa es que a veces cuando uno hace los cambios de variable, como en este caso, en este ejemplo, uno necesita realizar una mayor cantidad de manipulaciones algebraicas para poder finalmente integrar como corresponde. Porque ya sabemos que no podemos tener a x y a u y su diferencial de u al mismo tiempo. Entonces claramente ahí hay algo que está fallando. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en consideración acá es que si nosotros hicimos este cambio de variable, podemos de aquí despejar a x. Y por lo tanto, x vale u menos 5. Y sabiendo eso, yo lo puedo reemplazar acá abajo en lugar de la x. Y vamos a colocar, por lo tanto, u menos 5 al cuadrado. Entonces, claramente van a suceder situaciones como esta, donde no es que el cambio de variables esté incorrecto, sino que es solamente necesario realizar una mayor cantidad de pasos, ¿cierto? Para poder finalmente hacer, ¿cierto?, el correcto cambio de variable. Porque el cambio de variable es de variable, es decir, para todas las x, no puede quedar ninguna. Bueno, y de hecho eso ya el resto sale más o menos sencillo, porque nos damos cuenta que esto va a ser igual a la integral de u al cuadrado menos 10 u más 25 raíz de u diferencial de u, y después entramos a multiplicar término a término, ¿cierto? Donde también tenemos que recordar que esta raíz de u la podríamos haber escrito como u a la 1/2. Por lo tanto, u al cuadrado por u a la 1/2 se conserva la base, se suman los exponentes. Menos 10 por u se conserva la base, se suman los exponentes. Perdón, acá era 5. Más 25 u a la 1/2 y todo esto diferencial de u. Y ya está, porque estamos con una multiplicación, perdón, una resta y una suma de integrales, ¿cierto? La integral separa las sumas, separa las restas y saca las constantes, por lo tanto, esto no es más que esa expresión. Y ahora, ¿cierto? Integramos cada una de ellas por la fórmula de la potencia que sabemos. Esto nos va a dar ¿cuánto? Porque tenemos esto, ¿cierto? Tenemos a las 7 medios, pero 7 medios lo podemos reescribir rápidamente como 2 séptimos. Menos 10 u a la 5 medios. Entonces acá me va a quedar por 2 quintos.
Y cierto, después ya solamente nos queda simplificar la multiplicación y devolvernos nuestra variable original. Por lo tanto, esto va a ser 2 séptimos x más 5 a la 7 medios. Y con eso, ¿cierto?, finaliza el ejercicio. Bien, ¿qué pasa con este ejercicio? Si nosotros vemos la integral, ¿qué es lo que podemos observar? Justamente lo que tenemos ahí, al momento de derivarlo, me va a aparecer ahí, ¿cierto? Si yo derivo lo que está en verde, me va a dar como resultado lo que está en celeste. Por lo tanto, justamente eso significa que yo debo hacer ahí un cambio de variable. Porque al hacer el cambio de variable, el diferencial me va a aparecer en el integrando. Entonces, comenzamos haciendo el cambio de variable y vamos a considerar como cambio todo lo que está ahí en verde. Vamos a decir u igual 5x a la cuarta menos x al cuadrado. Y si nosotros derivamos en el lado izquierdo, la derivada de u con respecto a u vale 1, diferencial de u. La derivada de 5x a la cuarta menos x cuadrado con respecto a x me va a dar 20x al cubo menos 2x, y todo esto está derivado con respecto a x. Entonces, a mi integral original, para no volverla a escribir completa, la voy a llamar y. Y por lo tanto, y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 20x al cubo menos 2x multiplicada por el seno de u. Y el diferencial de x lo obtenemos, ¿cierto?, donde este término que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, de x, ¿cuánto va a valer? Vale du sobre 20x al cubo menos 2x. Y justamente ese término, con ese término se simplifica. Es decir, el diferencial del cambio de variable se encontraba dentro del integrando. Con eso estamos listos, porque finalmente, ¿qué es lo que nos queda en limpio? Seno de u, diferencial de u. ¿Y cuánto vale la integral del seno? Menos coseno. Pero hemos obtenido el resultado con respecto a la variable u. Nos gustaría que esté con respecto a la variable original x. Entonces tengo que devolverme a mi cambio de variable original. Recuerdo, ¿cierto?, cuánto era el cambio. Por lo tanto, este resultado va a ser menos coseno de 5x a la cuarta menos x cuadrado más c. Nos piden calcular la integral, donde hay una multiplicación de funciones. Por un lado tenemos x a la cuarta, por otro lado tenemos una exponencial. ¿En qué pensamos nosotros? Primeramente piensa, y es lo más lógico para pensar, es que cuando
alguien ve una integral de esta naturaleza, tiene que pensar en integrar por partes. Es lo primero que uno piensa, porque vemos una multiplicación, vemos una exponencial y vemos una polinomial. Entonces pensamos inmediatamente en partes. Pero antes de intentarlo siquiera por hacer por partes, lo podemos hacer por sustitución, porque justamente al derivar lo que tenemos ahí puede ser que nos sirva y es que con respecto al diferencial se vayan a simplificar entre sí. Entonces intentemos esta idea. Justamente voy a hacer el cambio u igual al exponente de la exponencial, ¿cierto? Porque así voy a llevar toda esta expresión que se parece mucho a e elevado a x, pero no lo es, entonces voy a hacer el cambio para llevarlo a eso que yo sí lo conozco. Y por otro lado, tengo que calcular su diferencial. Y el diferencial en el lado izquierdo va a ser du y en el lado derecho va a ser 15x a la cuarta. Entonces, si nosotros llamamos a esta integral y, para no volverla a escribir de nuevo, ¿cierto? Tenemos que y va a ser igual a ¿cuánto? Gracias al cambio de variable. A la integral de x a la cuarta e a la u, y el diferencial de x va a ser du sobre 15x a la cuarta. Y justamente x a la cuarta con x a la cuarta se pueden simplificar sin ningún problema. El 15 es una constante que sale hacia afuera y por lo tanto solo tengo que integrar esa exponencia. Recordamos, ¿cierto?, que por fórmula la integral de la exponencial es la misma exponencial y por tanto el valor de u nos devolvemos a la variable original y el resultado sería lo que finalizaría el ejercicio. Nuevamente estamos frente a una situación que de manera directa no la puedo resolver, pero veo que hay una raíz involucrada. Entonces, si bien hay un producto y podría pensar en hacer integración por partes, aunque no me resulte, voy a pensar en hacer un cambio de variable. ¿Y cuál va a ser el cambio de variable que está pidiendo acá más o menos a grito? El cambio de variable es considerar justamente lo que está adentro de la raíz, para poder llevar la raíz a algo conocido. Entonces vamos a hacer cambio de variable u igual a lo que está adentro de la raíz. Le puedo calcular sin ningún problema su diferencial. ¿Cuánto vale el diferencial en el lado izquierdo? Solamente du, ¿cierto? Y en el lado derecho, entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros llamamos a nuestra integral y, vamos a tener ¿qué cosa? Que la integral se puede reescribir como 4x al cubo raíz de u, y el diferencial, si el 2x lo paso al otro lado dividiendo, y obtengo eso. Entonces, rápidamente nos podemos dar cuenta que podemos simplificar una de esta x al cubo con esa x y este 4 con este 2. Entonces, ¿qué es lo que nos puede quedar acá? Y seguimos frente a un problema. Porque nosotros bajo ninguna circunstancia podemos tener a x y a u
bajo el mismo signo integral. No se puede. ¿Qué pasó? Podría pensar que el cambio de variable no me servía. Y por lo tanto tendría que pensar o en otro cambio de variable o en otro método para poder integrar, ¿cierto?, el ejercicio planteado. Pero al mismo tiempo, si tengo un buen ojo, me puedo dar cuenta que cuando hice mi cambio de variable, yo podría, por ejemplo, de acá, despejar x cuadrado. Y si yo despejo x cuadrado, tendría esto. Y por lo tanto, puedo representar al x cuadrado como una función que depende de u. Y de esa manera, acá abajo, tendría eso, donde escribir la raíz como una potencia, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué es lo que hemos logrado con esa pequeña observación, que es súper importante? Finalmente, es que el cambio de variable sí nos servía, solamente que teníamos que hacer un trabajo algebraico extra, ¿cierto? Y ahora hemos logrado expresar toda la función que dependa única y exclusivamente de u, y el diferencial también es con respecto a u, son polinomios, y por tanto esto lo puedo integrar sin ninguna dificultad. Ahora esto ya sale solo, ¿cierto? Es que seguir tirando del hilo y ya sale. Pero el nudo se desató. Podemos multiplicar término a término, u por u a la 1 medio, u 3 medio, menos u 1 medio. Y como la integral separa sumas y restas, ¿cierto? Puedo integrar cada una de ellas por separado, donde vamos a aplicar ¿qué cosa? Vamos a aplicar la fórmula que tenemos ahí, ¿cierto? La fórmula de la potencia. Entonces, tras aplicar la fórmula, ¿qué nos va a quedar? U elevado a 5 medios sobre 5 medios menos u elevado a la 3 medios sobre 3 medios más nuestra constante c, que nunca debemos olvidar. Reescribimos para que no nos aparezcan fracciones en el denominador. Y ya está. ¿Qué es lo que nos queda? Devolvernos a la variable original. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el resultado?